Mi cuñado terminó rastreando el celular de mi hija de 16 años. Primero metió mano en su computadora portátil, y después la convenció de instalar una aplicación que, según él, era para protegerla. Más tarde, intentó detenernos en el estacionamiento de un centro comercial y luego nos siguió con su coche, como si pudiera obligarnos a escucharlo solo porque era de la familia. Y aunque todavía me cuesta decirlo, al principio también me dolió que Roberto no me creyera. Porque si alguien entra a tu casa sonriendo, diciendo que viene a ayudar y trayendo pan dulce para el café, una intenta no pensar lo peor. Se dice que esa persona está pasando por un mal momento, que tal vez necesita compañía, que con un poco de paciencia las cosas se van a acomodar. Vivíamos en Tlalnepantla, por la zona de Valle Dorado, en una casa de clase media que compramos con mucho esfuerzo. Tenía un patio pequeño, macetas en la entrada, y una fachada que Roberto cuidaba los domingos porque decía que quería que se notara, aunque fuera por fuera, lo que nos había costado. Yo soy Ana. Mi esposo se llama Roberto. Nuestra hija se llama Emilia, aunque en la casa casi siempre le decimos Emi. Antes, Emilia hablaba de todo. Entraba a la cocina y en menos de un minuto yo ya sabía que la maestra Carla Pérez, su asesora de grupo, había vuelto a confundir los nombres, que el pasillo de la prepa olía a cloro porque habían lavado temprano, que Jessica, su mejor amiga, estaba peleada con el novio, o que alguien se había quedado dormido con la cara sobre el cuaderno en clase de historia. Yo solo tenía que asentir, servirme más café y sentir que todavía conocía un poco el mundo de mi hija. Después empezó a callarse de una forma que no era normal. No era el silencio de una adolescente que quiere espacio. Tampoco era enojo, era otra cosa. La casa empezó a sentirse rara desde que Emilia dejó de hablar como antes. Yo entraba a la cocina, a la sala o a su cuarto y sentía que algo andaba mal, aunque no supiera decir qué. Una mañana la vi en la cocina. Traía el cabello recogido de cualquier manera, la mirada baja y unas ojeras que me preocuparon. Tomó una rebanada de pan tostado y se quedó viéndola, como si no tuviera hambre. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Sí, dijo demasiado rápido. Miró su celular. Vi cómo se le movió la mejilla, apenas un gesto, como si hubiera recibido una mala noticia y hubiera intentado esconderla. Duró un segundo, pero yo lo vi. Emi, ¿qué pasa? Nada, mamá. Se me hace tarde. Tengo educación física a primera hora. Agarró su mochila y salió casi corriendo. Me quedé en la cocina con el café a medias y una inquietud que no pude quitarme en todo el día. Unos días después, me llamó la maestra Carla Pérez, la asesora de grupo. No quiero alarmarla, señora Ana, me dijo, pero Emilia cambió mucho. Bajó sus calificaciones de golpe. Está entregando trabajos tarde, se sienta sola y cuando intento hablar con ella se cierra. Pensé que era importante avisarle. Esas llamadas son difíciles porque nadie dice de frente lo que una teme escuchar. Dicen, cambió, se cierra, nos preocupa, y una entiende que su hija está pasando por algo y que tal vez una tardó demasiado en darse cuenta. Le agradecí, colgué y esperé a que Roberto llegara. Volvió como casi siempre, cansado, con la camisa manchada de polvo y la cara de quien pasó el día entre llamadas, proveedores y fechas que no se cumplen. Trabajaba como supervisor de obra y esa semana estaba yendo mucho a Santa Fe, con traslados largos y juntas que lo dejaban sin paciencia. Roberto, le dije apenas entró. Me llamaron de la prepa. Emilia está mal. Ni siquiera soltó el celular. Ana, tiene 16 años. Es normal. Normal es que quiera estar sola a ratos. Normal no es que brinque cada vez que le llega un mensaje. Te estás metiendo ideas, dijo. Quiere espacio. Deja de estar encima. Lo dijo como si bastara con dejarla sola y esperar a que se le pasara. No estoy encima, respondí. Ya molesta. Sé lo que estoy viendo. Tú sientes todo demasiado, me cortó. Eres muy sensible, dijo sensible, como si con eso ya no tuviera que escucharme. Si el problema era yo, él no tenía que pensar en la posibilidad de que algo estuviera pasando de verdad. Por esos días empezó a aparecer Tomás, el hermano menor de Roberto. Se acababa de separar de Sara, su esposa. Según Roberto estaba destrozado, necesitaba apoyo y no tenía a nadie. «¡Es mi hermano!»,
repetía. No lo podemos dejar solo. Tomás sabía dar lástima, sin parecer desesperado. Hablaba bajo, ponía cara de cansancio y siempre tenía lista una historia sobre lo mal que lo había tratado Sara. Al principio pasaba por un café. Luego se quedaba a cenar. Después empezó a llegar sin avisar. Roberto le había dado una copia de la llave para emergencias, según él. A mí nunca me pareció bien, pero Roberto insistió en que era solo por si algún día se necesitaba. Tomás empezó a usarla con demasiada confianza. Un día entré a la cocina y vi una botella de whisky abierta sobre la mesa. Era mía, una que guardaba para alguna ocasión especial. «Hola, Ana», dijo Tomás, sonriendo. «Roberto dijo que no te iba a molestar». Me quedé viendo la botella. Nadie me había preguntado nada. Roberto entró detrás de él, de buen humor. «Tomás necesita distraerse», dijo. «No vamos a portarnos como si fuera un extraño». Así quedaba yo. Si decía algo, parecía que no quería ayudar. Si ponía límites, Clam te quería. Parecía cruel. Si me incomodaba, entonces yo no entendía lo que significaba apoyar a la familia. Emilia bajó a cenar, vio a Tomás sentado en la mesa y se quedó inmóvil en la entrada. Su cuerpo entero se tensó. No fue algo que yo tuviera que imaginar. Se vio. «Hola», dijo ella bajito. «Hola, Emi», contestó Tomás, demasiado pendiente de ella. «¿Cómo va la escuela?» Emilia no respondió. Se sentó y tomó el tenedor sin levantar la vista. «Guarda el celular», le dijo Roberto. «Es de mala educación». Ella obedeció. Y se puso todavía más pálida. La miré y entendí que no era mala educación. Yo lo veía en su cara. Esa noche subí a verla. Intenté abrir su puerta, pero estaba cerrada con seguro. Toqué despacio. «Emi, ¿todo bien?» Hubo una pausa. «Sí». «Buenas noches, mamá». Me quedé en el pasillo tratando de convencerme de que era una etapa. Pero una madre no se queda tranquila solo porque alguien le diga que exagera. Y el pensamiento que vino después me dio miedo. Emilia no estaba cerrando la puerta por mí, la estaba cerrando por alguien que entraba a nuestra casa. Tomás se volvió parte de nuestra rutina demasiado rápido. Llegaba con pan dulce, traía algunas bolsas del supermercado, sacaba la basura sin que nadie se lo pidiera. Luego se sentaba a contar cómo Sara le había arruinado la vida. Casi todas sus historias terminaban igual. «Ustedes son la única familia que me queda». Roberto se ablandaba cada vez que lo escuchaba. A él lo habían criado con la idea de que un hombre mantiene unida a la familia. En su cabeza, al parecer, eso incluía permitir que su hermano entrara y saliera sin avisar, se sirviera cosas como si fueran suyas y estuviera cada vez más encima de nosotros. Un miércoles, Tomás llegó al mediodía, cuando Roberto estaba en una obra por Santa Fe y no iba a volver hasta la noche. Yo trabajaba desde casa y estaba revisando una hoja de cálculo que ya me tenía de mal humor. No estaba preparada para recibir a nadie. Tomás entró a la cocina con su llave, se sirvió agua y miró alrededor como si estuviera revisando si todo seguía en su lugar. «Roberto me dijo que la computadora portátil de Emilia está lenta», comentó. «Déjame revisarla, yo le sé a esas cosas». Me incomodé de inmediato. «No hace falta. Si está fallando, la llevamos a un técnico». Sonrió. «Ana, no exageres. Nada más la reviso y ya. No les voy a cobrar». Otra vez, hablaba como si poner un límite fuera a ser un problema. Llamé a Roberto, esperando que al menos esa vez dijera que no. No lo hizo. «Déjalo revisarla», dijo. «Tomás sabe de tecnología. No pasa nada». Así que le di la computadora portátil de mi hija a Tomás. Se la di. Todavía me pesa. En ese momento estaba más preocupada por no provocar otra pelea que por hacerle caso a lo que ya me incomodaba. Roberto me lo pidió por teléfono. Tomás estaba parado frente a mí y yo cedí. Después de eso, Emilia se apagó más. Ya no solo estaba callada, parecía vigilada incluso cuando no había nadie cerca. Cada vez que su celular vibraba, se le tensaban los dedos. Yo buscaba un momento para hablar con ella, pero Tomás aparecía muchas veces justo cuando ella empezaba a bajar la guardia. En ese momento me parecía extraño. Después, entendí que conocía demasiado bien nuestros horarios. Una mañana la encontré en la escalera. Tenía el celular apretado contra la mano. «Emilia, mírame». Levantó los ojos.
Lo que vi ahí me dejó fría. No era berrinche ni enojo, era miedo. «Mamá, estoy bien», dijo de forma automática. «No quiero seguir diciendo que es una etapa, Emi. Te conozco, algo pasa». Tomó aire. Le temblaron los labios. Entonces se oyó la puerta de abajo. No tenía que ser él, pero Emilia reaccionó como si ya supiera. «Buenos días», dijo Tomás desde la planta baja. «Ah, están las dos». Emilia dio un paso atrás. «Voy a subir», murmuró. Desapareció antes de que pudiera detenerla. Tomás la vio irse y luego me miró. «Edad difícil», dijo. «Hay que tener paciencia». Lo dijo como si yo fuera una mamá torpe, y él entendiera mejor que nadie lo que pasaba con mi hija. «Tomás, ¿por qué estás aquí todo el tiempo sin avisar?», le pregunté. «Esta no es tu casa». Por un segundo se le endureció la cara. Luego volvió la sonrisa. «Solo estoy tratando de ayudar. Roberto está presionado, Emilia está rara y tú también te ves tensa. No quiero problemas». Esa noche hablé con Roberto otra vez. «Tu hermano se está comportando raro», le dije. «Y Emilia le tiene miedo». Roberto suspiró, como si yo le hubiera pedido vender la casa. «Ana, Emilia odia que los adultos se metan en su vida. Tomás está intentando acercarse. Es buen tipo. Roberto, no me gusta que llegue así, sin avisar. No me gusta que use la llave como si viviera aquí. Y no me gusta cómo se acerca a Emilia. Estás buscando cosas donde no hay. ¿Y si sí hay? ¿Y si tu hija está tratando de decirnos algo?». Se quedó callado unos segundos. «Es mi hermano», dijo al final. «No está bien. Está pasando por algo muy duro». «¿Y Emilia? ¿Ella sí está bien?». No respondió. Me dio rabia entender que Roberto podía tener paciencia para Tomás, pero no para el miedo de Emilia. Aceptar eso lo obligaba a enfrentar a su hermano, y Roberto no quería hacerlo. Una noche escuché la voz de Emilia detrás de su puerta. Hablaba bajito, temblando. Estaba por teléfono. «Jessica, no puedo», susurró. «Me da miedo. No, no le puedo decir a mi papá. No me va a creer. Va a decir que estoy haciendo drama». Sentí que se me cerraba la garganta. Toqué la puerta. «Emilia». Silencio. «Ábreme». «Soy yo». El seguro sonó. La puerta se abrió apenas. Emilia estaba ahí, con el celular escondido detrás de la espalda y los ojos rojos. «Mamá, por favor, no me hagas hablar». Debí respirar y no presionarla. Pero el miedo también se vuelve enojo cuando lleva días encerrado. «No te estoy obligando», le dije. «Te estoy pidiendo que me dejes ayudarte. Soy tu mamá. Te veo peor cada día y no puedo hacer como que no pasa nada». Ella empezó a temblar. «No quiero que papá se enoje contigo por mí». Esa frase me pegó como un golpe seco, porque en esa casa ya existía esa amenaza, aunque nadie la hubiera dicho así. Me senté junto a ella y le tomé la mano. «Emilia, si alguien te está haciendo daño, no es por tu culpa, y tu papá puede estar equivocado. Pero tiene que escuchar la verdad». Abrió la boca como si por fin fuera a decirlo. Entonces escuchamos ruido abajo. Tomás estaba entrando otra vez, sin avisar. «Emilia, traje esas papas que te gustan», dijo desde la planta baja. Ella se encogió. Ese día terminé de entender que algo en su presencia no estaba bien. Todavía no sabía cómo frenarlo sin que Roberto lo negara todo, pero ya no podía fingir que era normal. Desde hacía semanas, le habíamos prometido ir a comprar un vestido para la fiesta de cierre del ciclo en la prepa. Lo pospusimos 2 veces. Cada vez Emilia decía: «No pasa nada, luego vamos». Pero yo notaba que se aferraba a ese plan como a una pequeña parte de vida normal. El sábado en la mañana le dije: «Hoy vamos tú y yo». Asintió demasiado rápido, como si temiera que yo cambiara de opinión. Fuimos a Mundo E, a la plaza. Elegí un centro comercial grande porque pensé que entre tanta gente se sentiría más segura. Era sábado, cerca de la hora de la comida, y había bastante movimiento. No encontramos lugar cerca de la entrada, así que subí al estacionamiento de varios niveles. Había coches dando vueltas, familias bajando con bolsas, gente cruzando sin fijarse bien. Emilia iba con el celular en la mano, mirando los espejos, las rampas, los carros que pasaban. «¿Segura que quieres comprar aquí?», le pregunté. «Sí, está bien». Su «está bien»
ya significaba otra cosa. Significaba, estoy tratando de aguantar. Adentro, mi hija empezó a relajarse un poco. No mucho, pero lo suficiente para que yo pudiera respirar. Comimos papas en la zona de comida. Se rió de un comentario mío. Me contó algo de la prepa, poquito, pero real. Por un momento casi creí que podíamos estar bien. Luego se quedó quieta. Mamá. Su voz se hizo baja. Creo que vi a alguien. Seguí su mirada. En el reflejo de un aparador, alcancé a distinguir a un hombre con una chamarra oscura que se apartó demasiado rápido. Me volteé. Bolsas, familias, ruido, empleados, nadie conocido. No es nada, dije, aunque no estaba segura. Tomás debe estar en casa. Lo dije porque necesitaba creerlo. Entramos a una tienda que le gustaba. Emilia eligió un vestido azul marino. Era sencillo y bonito. No parecía disfraz ni vestido para llamar la atención. Parecía de ella. Me lo voy a probar, dijo. Se metió al vestidor. Yo me quedé junto a un perchero, pasando ganchos sin mirar realmente. Entonces la cortina se abrió de golpe. Emilia salió pálida, con el celular temblándole en la mano. Mamá, miré la pantalla. Era un mensaje de Tomás. Bonito vestido. Entendí que no solo sabía dónde estábamos. Nos estaba viendo. Nos vamos, dije. Pero el vestido. Lo pagamos y nos vamos. Camina conmigo. No recuerdo bien cómo pagué. La gente ya no me daba tranquilidad. Solo quería salir de ahí con mi hija. Llegamos al elevador. Bajamos al estacionamiento. El aire olía a concreto y gasolina. Entonces Emilia dijo, «Mamá, apaga mi celular. Por favor». Lo apagó ella misma con las manos temblando. Yo apagué el mío también. Más por miedo que por lógica. Tal vez ya era tarde. Si él ya tenía la última ubicación, con eso le bastaba. Llegamos al coche. Apenas cerré los seguros, Emilia empezó a hablar, rápido, en voz baja, como si todavía pudiera escucharnos. Primero fue la computadora portátil. Después me dijo que también tenía que proteger el celular porque usaba las mismas cuentas. Dijo que era una aplicación de seguridad familiar, para protegerme de páginas raras y por si me pasaba algo camino a la prepa. Me pidió permisos. Dijo que papá ya sabía. Luego empezó a escribirme desde cuentas diferentes de Instagram. A veces solo decía «hola». A veces me amenazaba. Me mandó fotos de afuera de la escuela, de la casa. Decía que siempre sabía dónde estaba. Que si hablaba, nadie me iba a creer. Menos papá. Sentí una rabia tan fuerte que por un segundo no supe qué hacer. Quería gritar, salir corriendo, romper algo, pero Emilia estaba mirándome y yo tenía que ser la adulta. «Emilia», dije despacio, «tú no hiciste nada malo. ¿Me entiendes?». Asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces lo vi. Tomás estaba junto a una columna, a unos metros, con el celular en la mano. Lo movía ligeramente, como buscando señal. Luego, levantó la cabeza y nos miró directo. Empezó a caminar hacia el coche, despacio al principio, tranquilo, como si todavía creyera que podía obligarnos a escucharlo. «Mamá», susurró Emilia. «Por favor». Encendí el coche. Tomás apuró el paso. Cerré los seguros otra vez aunque ya estaban cerrados. Llegó a mi ventana y golpeó el vidrio con los nudillos. «Ana, abre tantito». «No te pongas así». Metí reversa con cuidado. Él se puso delante del coche y levantó las manos. «No hagas esto», dijo. «Solo quiero hablar». Giré el volante y salí como pude hacia el carril de circulación. Había coches buscando lugar, gente cruzando, familias caminando con bolsas. Emilia gritó. «No entendí qué dijo. Solo escuché el sonido». Por el espejo lo vi correr hacia su coche y entendí que iba a seguirnos. En la salida intentó pegarse demasiado. Yo avancé hacia la avenida con el tráfico pesado de sábado. No quise meterme a periférico. Preferí quedarme por una zona con comercios abiertos y gente en la banqueta. Con tantos coches alrededor, le costaba más moverse. Aún así, se mantuvo detrás de nosotras. En un semáforo quiso ponerse a un lado, pero un camión no lo dejó pasar. Vi un restaurante con ventanales grandes, luces encendidas y gente entrando todavía, y me metí al estacionamiento. Emilia lloraba con la mano sobre la boca, como si tuviera miedo de hacer ruido.
Encendí mi celular. Entraron notificaciones de golpe, llamadas perdidas de Roberto, mensajes de números desconocidos, y uno nuevo de Tomás. Contesta. Nada más quiero hablar. Marqué al 911. Me obligué a hablar claro. Dije que un hombre adulto estaba acosando a mi hija menor de edad, que sospechábamos de rastreo digital, que nos había seguido desde un centro comercial y que había intentado detenernos en el estacionamiento. Después llamé a Roberto. ¿Dónde están?, exigió en cuanto contestó. Tomás me llamó. Dice que ustedes discutieron. Respiré hondo. Roberto, tu hermano está acosando a Emilia. La está rastreando. La hizo instalar una aplicación en el celular. Nos siguió. Intentó detenernos. Ya llamé a la policía. Hubo una pausa. Ana, dijo con esa voz que yo ya conocía. A lo mejor entendiste mal. Tomás está preocupado. Empecé a temblar. ¿Te estás escuchando? Preocupado es llamar para preguntar si alguien está bien. Preocupado no es mandarle a una niña un mensaje sobre el vestido que se está probando. Silencio. Emilia te va a contar todo, dije. Pero tienes que escucharla. No empieces defendiendo a tu hermano. Lo oí tragar saliva. Voy para allá. Mándame la ubicación. Roberto tardó más de media hora en llegar. Venía cruzando desde una zona pesada y para entonces el sábado ya estaba imposible. Cuando se asomó al coche y vio la cara de Emilia, se quedó sin color. Ella apenas pudo decir: «Papá». Sí era él. Roberto abrió la puerta del copiloto, se agachó junto a ella y tardó en hablar. Cuando por fin lo hizo, apenas le salió la voz. «Perdóname. Debí escucharte». No dije nada. Me alegró que por fin lo entendiera, pero también me dolió que hubiera necesitado verla así. La patrulla llegó poco después. Tomás ya no estaba. Los policías tomaron los datos básicos y nos dijeron que teníamos que acudir al Ministerio Público para levantar la denuncia formal. No se resolvió ahí. Nos explicaron que había que declarar, llevar pruebas y seguir un proceso. Esa noche casi no dormimos. Respaldamos lo que pudimos en la nube y en mi correo. Capturas, mensajes, nombres de perfiles, fechas, fotos. Cambiamos contraseñas, cerramos sesiones y apagamos el celular de Emilia. Al día siguiente, fuimos a la agencia del Ministerio Público que nos indicaron. Estuvimos sentados en sillas de plástico, bajo una luz blanca que hacía todo más cansado. Emilia estaba pálida de agotamiento. Roberto tenía la mandíbula apretada. Yo sentía que tenía que explicar todo sin quebrarme. Al principio, la persona que nos tomó la declaración escuchó con esa cara de problema familiar que una aprende a reconocer. ¿Hubo agresión física?, preguntó. No, dije. Pero hubo amenazas, rastreo, persecución en vehículo, mensajes, fotos de la escuela y de la casa. Mi hija es menor de edad, asintió sin mostrar mucho. Entonces Emilia sacó mi celular. Ahí habíamos guardado las capturas que alcanzamos a respaldar. Mostró el mensaje del vestido, los perfiles falsos, las fotos tomadas desde fuera de la prepa, la fachada de nuestra casa, las frases de Tomás. Sé dónde estás. No te hagas la lista. Tu papá no te va a creer. La expresión cambió. Se le fue la rutina de la cara y empezó a hacer preguntas concretas. Roberto habló por fin. «Es mi hermano», dijo, con la voz baja. «Y sí, estuvo mucho en mi casa. Yo lo dejé entrar. Le di llave. Pensé que necesitaba apoyo. Pero esto no está bien. No debió acercarse a mi hija así». Me dio rabia que esas palabras parecieran pesar más, porque las decía él. Pero en ese momento no podía pelear con eso. Lo usé. Nos dieron instrucciones. No borrar nada, respaldar capturas, guardar los enlaces de los perfiles, cambiar contraseñas, activar verificación en 2 pasos, revisar dispositivos y no responder si Tomás intentaba comunicarse. También nos explicaron que había que integrar la carpeta, ampliar declaraciones y esperar a que se solicitaran los datos o revisiones que procedieran. Nadie prometió algo rápido. Nadie dijo que con denunciar bastaba. Pero al menos ya no parecía que estuvieran oyendo una discusión familiar. Llamaron a Tomás para declarar. Negó todo. Dijo que yo era una exagerada. Dijo que Emilia estaba confundida. Que la adolescencia la tenía complicada. Que él solo quería ayudar a su hermano.
Lo peor fue que lo dijo con esa misma voz suave que usaba cuando repetía que solo quería estar cerca de nosotros. Por esos días lo dejaron ir mientras seguía la investigación. Fueron días horribles, porque él ya sabía que habíamos hablado. Y alguien como Tomás no soporta perder el control. Cambiamos las cerraduras. Roberto compró cámaras sencillas para la entrada y el pasillo exterior. También fuimos los dos a la escuela. Dejamos por escrito que Tomás no estaba autorizado para acercarse a Emilia, recogerla ni pedir información sobre ella. Yo la llevaba a la prepa y la recogía todos los días, como si viviéramos en alerta permanente y no en una calle común, con vecinos que barren temprano y perros que ladran desde las azoteas. Le compramos otro celular, uno básico, sin nada instalado que no revisáramos antes. El celular era nuevo, pero ella seguía reaccionando igual cuando sonaba. Pasaron varios días de declaraciones, llamadas y entrega de pruebas. El Ministerio Público no se movió como en las series. Contamos lo mismo más de una vez. Nos pidieron fechas, capturas, perfiles, horarios. Hubo citatorios, papeles, ampliaciones de declaración y más espera. Pero con las capturas, las fotos y el relato de Emilia, el caso dejó de sonar como una pelea familiar. Más adelante nos avisaron que habían solicitado revisar los dispositivos de Tomás. Solo entendí que las pruebas ya eran suficientes para que la investigación avanzara por otro lado. Cuando, después de los trámites que correspondían, pudieron asegurar sus equipos y los peritos empezaron a revisarlos, todo se puso peor. Y al mismo tiempo, todo empezó a quedar claro para los demás. Peor, porque había más de lo que imaginábamos. Claro, porque ya no éramos una mamá preocupada y una adolescente asustada contra la palabra de un hombre dolido. Ahora había evidencia. Encontraron la aplicación de rastreo. Encontraron fotos, muchas. Fotos de la entrada de la prepa, de nuestra calle, de Emilia caminando con Jessica, de mi coche estacionado afuera de la casa. Encontraron notas con los horarios de Roberto, mis juntas de trabajo, las salidas de Emilia, y hasta una imagen de nuestra casa descargada de internet, con anotaciones sobre quién dormía en cada cuarto. Me senté en la cocina con esa lista frente a mí y pensé en lo cerca que estuvimos de seguir esperando. No quise pensar más. A partir de ahí, se solicitaron y después se impusieron medidas de protección. No eran consejos ni llamadas a portarse bien. Eran restricciones claras. No acercarse, no comunicarse, no mandar mensajes por terceros, no presentarse en la escuela, en la casa, ni en el trabajo de Roberto. Nada de iba pasando. Nada de solo quería hablar. Nada de usar a la familia como pretexto. Roberto se veía deshecho. Habló con abogados, respondió preguntas, firmó papeles y cada noche volvía más callado. Una noche se sentó en la orilla de la cama y dijo: «Yo lo dejé entrar. Ana, yo lo dejé entrar». No corrí a consolarlo, no porque no me importara, sino porque hay culpas que una persona necesita mirar de frente para no repetirlas. Yo también cargaba culpa, aunque después tuve que aprender que la culpa no era mía. Me dolía haber cedido con la computadora portátil. Después, entendí que la responsabilidad no era mía, pero en ese momento me costaba verlo. Una semana después, conseguí cita con una psicóloga familiar, la licenciada Julia Benítez. Roberto intentó resistirse. «Podemos manejarlo nosotros». «Ya intentamos manejarlo solos», le respondí. «Mira dónde acabamos. Necesitamos ayuda». La primera sesión fue difícil. Yo hablé de miedo, de enojo, de cómo me dolía haber tenido que pelear dentro de mi propia casa para que alguien mirara a Emilia. Emilia se quedó viendo la alfombra, como si no supiera si podía confiar en ese cuarto. Entonces Roberto habló. Tenía las manos entrelazadas y no levantaba la vista. «Creo que no quería verlo», dijo. «Porque si lo veía, también tenía que aceptar que yo lo había dejado entrar. Ana lo vio antes que yo y yo le dije que exageraba». La licenciada Benítez habló con calma, pero no lo dejó esconderse detrás de la culpa. «Equivocarse duele», dijo. «Pero que usted lo haya entendido no significa que Emilia pueda confiar de inmediato. Ahora tiene que demostrarlo con hechos». Emilia levantó la mirada por primera vez. «Yo me quedé callada», dijo despacio. «Porque pensé que papá le iba a creer a Tomás. Papá siempre le creía a Tomás.
Roberto se cubrió la cara con las manos. Después de eso empezó lo más lento. Volver a vivir en la casa sin fingir. Durante semanas la casa se sintió distinta. No mejor de inmediato, solo más honesta. Ya no decíamos que todo estaba bien. Ya no aceptábamos que la palabra familia sirviera para justificar cualquier cosa. Roberto tuvo que aprender a tocar la puerta de Emilia y aceptar si ella decía que no quería hablar. Tuvo que aprender que pedir perdón no le daba derecho a ser perdonado al ritmo que él necesitaba. Emilia tuvo que aprender que decir no era ser mala hija, ni grosera, ni complicada. Era cuidarse. Yo también tuve que aprender cosas que no quería. Ahora sé que las señales no siempre hacen ruido. A veces son más pequeñas. Deja de comer, cierra la puerta, cambia la cara cuando alguien entra. También entendí que haberlo sentido no era suficiente. Había que hacer algo con eso. En el Ministerio Público el caso no se convirtió en un drama de televisión. Avanzó con pruebas, declaraciones y peritajes. No fue rápido ni limpio, pero quedaron medidas firmes. Tomás no podía acercarse, no podía escribir, no podía usar a nadie de la familia para mandar recados. Si lo hacía, enfrentaría consecuencias más graves. Después, supimos por la familia que se había ido a vivir con unos parientes en otra ciudad. No sé si se fue por vergüenza, por presión o por miedo al proceso. Yo no quise preguntar más. Solo quería que Emilia pudiera salir sin sentir que él estaba cerca. Para finales de primavera, en Tlalnepantla ya podía llover de pronto. Olía a tierra mojada y el tráfico volvía a llenar las avenidas como si nada hubiera pasado. Un día iba manejando con Emilia a mi lado. Estaba callada, pero ya no era ese silencio que me raspaba por dentro. Era otro, uno más tranquilo. «¿Cómo te fue en terapia?», le pregunté. «Bien», dijo. Luego sonrió apenas. «Me cuesta, pero estoy aprendiendo a decir que no sin sentirme tan mal». Me reí por primera vez en mucho tiempo, sin sentir culpa por reírme. Todos cambiamos. Roberto empezó a mandar mensajes desde el súper con preguntas tontas que antes le habrían parecido innecesarias. ¿Compro pollo para cocinar? ¿O mejor compro carbón y acepto que lo voy a quemar? Emilia se reía. Esa risa, aunque fuera corta, me bastaba por ese día. Un día volvimos a ese mismo centro comercial. No lo planeamos. Teníamos que comprar unas cosas y Emilia dijo que podía ir. Yo manejé hasta la entrada y noté que seguía nerviosa, pero ya no como antes. «Hoy no entramos al estacionamiento de varios niveles», dije. «Obvio no», respondió ella. «No tengo que entrar ahí otra vez». Encontramos lugar en el área descubierta, cerca de una entrada con más movimiento. Bajamos del coche. Ella tomó mi mano primero. «Mamá, gracias por creerme». Tragué saliva. Debí hacerlo antes. Pero lo hiciste. No como debía. Debí sacarlo de la casa desde la primera vez que vi cómo cambiabas cuando él entraba. Emilia apretó mi mano. «Lo sacaste. Eso también cuenta». Entramos. Luces, ruido, gente caminando con prisa, niños pidiendo helado, parejas discutiendo por cosas pequeñas. Eso también era vida normal, y por un rato me hizo bien verla ahí. Con el tiempo entendí que lo que más me dolía no era únicamente la persecución ni el rastreo. Era saber que mi hija se había quedado callada durante semanas porque estaba segura de que su propio padre iba a decir, primero es familia, y después, tal vez, te creo. Ahora nadie entra a la casa sin avisar. Roberto ya no presta llaves ni decide por todos. Si Emilia dice que algo le incomoda, primero la escuchamos. Parece poco, pero antes no lo hacíamos. Las cerraduras ayudaron, las cámaras también. Pero lo que más cambió la casa fue que por fin dejamos de discutir cada límite como si fuera una ofensa.